Las enseñanzas profesionales de música ofrecen en sus dos últimos cursos, la posibilidad de diferentes combinaciones de asignaturas, que buscan una cierta especialización en la formación de los alumnos. Esta especialización busca contribuir a la mejor preparación posible, para iniciar en su caso, los estudios superiores. Las diferentes opciones a elegir se conocen con el nombre de itinerarios. Vamos a ver cómo se organizan, en qué consisten, y con qué criterios debemos elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades. En los cursos quinto y sexto de enseñanzas profesionales, las asignaturas se van a dividir en tres grupos. El primer grupo es el de asignaturas troncales. Estas asignaturas son las que todos los alumnos cursarán independientemente del itinerario escogido. Asignaturas como música de cámara o historia serán obligatorias para todos los alumnos. También hay que señalar, que el conjunto de asignaturas obligatorias de cada especialidad puede ser diferente entre ellas. El ejemplo más claro, es que no hay orquesta o banda para la especialidad de piano o de flauta de pico, o en el caso del canto, que tiene una asignatura específica que no existe en ninguna otra especialidad, como es, idiomas extranjeros aplicados al canto. El segundo grupo es el de asignaturas de modalidad. Hay dos modalidades a elegir, una orientada hacia la práctica instrumental, y otra dirigida a las disciplinas teóricas. Para entender bien esta división, podemos compararla a la que se produce en la enseñanza obligatoria, en el caso del bachillerato. Allí el equivalente a las modalidades sería decantarse, o por un bachillerato de ciencias, o por uno de letras. Aquí, como dijimos, será la orientación hacia el estudio instrumental, o el de disciplinas teóricas, como composición, o dirección. El tercer grupo de asignaturas, sería el que depende del itinerario escogido. Hay 4 itinerarios. 2 por la modalidad A, que es la instrumental, y 2 por la modalidad B, que es la teórica. La razón de que haya 4 itinerarios, también la podemos buscar en el paralelismo con la enseñanza obligatoria. Cuando un alumno escoge su camino por el lado de las ciencias, puede elegir entre ciencias puras o ciencias mixtas. Igual ocurre con letras puras o letras mixtas. Los itinerarios en la enseñanza musical, pretenden ofrecer un elenco de opciones similar. De esta manera, habrá un itinerario A1, que será instrumental, pero con algunos contenidos de la rama teórica. Un itinerario A2 que será eminentemente instrumental, un itinerario B1 que será el eminentemente teórico, y finalmente, un itinerario B2, que pretende ser una alternativa al anterior. Para elegir bien el itinerario adecuado, debemos tener en cuenta varios factores. El primero, sería tener en cuenta, qué proyecto de futuro tenemos en relación a nuestros estudios musicales. Normalmente, un alumno de conservatorio, ha empezado sus estudios para desarrollar su habilidad en un instrumento, y piensa mantener ese proyecto tanto para finalizar la etapa profesional, como para continuarla en el grado superior. El itinerario que cubre este caso, y que es por lo tanto el que mayoritariamente se escoge, es el itinerario A2, conocido como itinerario de análisis. En otros casos, un alumno descubre a lo largo de sus estudios que tiene unas inquietudes algo diferentes, y se siente atraído por otras disciplinas que no se desarrollan en torno al estudio de su instrumento, como puede ser el caso de dirección de orquesta, musicología, composición, y otras más. En ese caso, hay principalmente 2 alternativas. El itinerario A1, y el B1. Ambos son itinerarios de composición. Hay otro caso, que es en el que el alumno desea terminar su etapa en las enseñanzas profesionales de música, pero no pretende continuar sus estudios en el grado superior. Aquí la elección de itinerario se puede hacer con otros criterios, y en principio cualquiera puede ser válido. Normalmente se opta por el itinerario A2, como continuación natural de los estudios, ya que no habría una razón fundamental para cambiar el plan que ofrece la continuidad natural en el estudio del instrumento, por un plan dirigido hacia estudios que no se pretende abordar. Finalmente, hay algunas especialidades que luego comentaremos, que pueden considerarse aparte,
como son producción y gestión, o pedagogía de la música. Cuando hablemos de la característica de sus pruebas de acceso, hablaremos del itinerario que mejor las puede preparar. También se debe considerar que hay alumnos que se sienten atraídos por más de una especialidad. Es posible que un alumno que desea estudiar una disciplina instrumental, quiera a la vez, afrontar estudios de dirección o de composición. O bien, alumnos que desean hacer una especialidad musical, y combinarla con estudios universitarios, dando prioridad a unos o a otros según sea el caso. Por eso, el alumno debe tener en cuenta, no solo sus estudios musicales, sino en general, toda su carga didáctica, y cómo puede coordinar sus estudios en el conservatorio, sin desatender las enseñanzas obligatorias, por lo que es otro factor a tener en cuenta para determinar el itinerario adecuado. Sea como sea, debemos conocer en detalle, que nos encontramos en las asignaturas de modalidad o de itinerario, para elegir correctamente. Hablemos en primer lugar del itinerario A2. La asignatura a tener en cuenta por encima de las demás es análisis musical. Es una asignatura con 2 horas semanales, y que prepara una de las pruebas más importantes a la hora de acceder al conservatorio superior. A esta asignatura le acompañan las de literatura del instrumento principal para conocer el repertorio de su instrumento, y pedagogía de la música. Una se cursa en quinto y la otra en sexto curso. Pasamos a su gran alternativa en el lado de las disciplinas teóricas. El itinerario B2 tiene como asignatura esencial composición, también con 2 horas por curso como era el caso de análisis. Las asignaturas que le acompañan son principalmente informática musical en quinto curso, que ayuda a trabajar software musical y sobre todo estilos y formas musicales, con 1 hora en quinto y en sexto, que viene a cubrir en esta especialidad la parte de análisis que no se debe descuidar, pero como hemos dicho con solo 1 hora semanal frente a las 2 horas que se encuentran en el itinerario A2. En el caso del itinerario A1 también encontramos la asignatura de composición, idéntica a la del itinerario B2. La diferencia está en las asignaturas que acompañan, ya que aquí hay literatura del instrumento y pedagogía, como en el itinerario de análisis, pero no informática musical, y sobre todo, que estilos y formas musicales solo aparece en quinto curso. Esto puede ser un problema si el alumno pretende preparar una prueba de acceso de instrumento, ya que en sexto curso no tendría el apoyo de la asignatura en la que se aborda esta preparación. Para resolver dudas sobre esta situación se debe consultar con la jefatura de estudios del centro. El itinerario B1 tiene como asignatura principal la denominada Fundamentos de Composición, que resulta ser una versión resumida de composición, con solo 1 hora semanal. Este itinerario no tiene ninguna asignatura de 2 horas, pero a cambio hay un mayor número de ellas, lo que puede implicar una dificultad mayor para combinar horarios. Por otro lado, hay que decir que este itinerario no presenta ninguna ventaja para la preparación de ninguna de las disciplinas a estudiar en el grado superior. Todo queda ya cubierto o bien por el itinerario A2 de análisis como por las 2 alternativas de composición, que son los itinerarios A1 y B1, cuyas diferencias están en las asignaturas de modalidad, o sea, literatura o pedagogía, frente a informática, pero que tienen un papel secundario a la hora de hacer la elección de itinerario. A continuación se abordan diferentes cuestiones que normalmente se plantean a la hora de elegir itinerarios. ¿Me prepara composición para una especialidad instrumental? Sí. La preparación en análisis es más específica, porque se le dedica más tiempo, y no hay otra asignatura como composición, que demanda una atención importante. Pero en los itinerarios de composición hay estilos y formas, con lo que esa preparación estaría cubierta. Sin dejar de tener en cuenta que en el itinerario A1 desaparece esta asignatura en sexto curso, y entonces sí, podría haber algún problema, aunque no resulte decisivo. Hay que considerar que la preparación de composición se entiende que pretende ser más amplia que la de análisis, por lo que composición sí prepara una prueba instrumental, pero el itinerario de análisis no prepara las disciplinas teóricas. Las de dirección y composición, entre otras. ¿Debo tener un alto nivel en armonía para afrontar composición? No necesariamente. Se ha dado el caso de alumnos, que han aprobado en septiembre la armonía, y que luego no han tenido absolutamente ningún problema para cursar composición. En realidad,
lo importante es tener una regularidad en el trabajo. Normalmente las dificultades en composición se presentan cuando el alumno acumula periodos prolongados de bajo rendimiento o dedicación a la asignatura. Composición no es necesariamente para los más destacados en armonía, ni análisis es para los que no llegan a una alta preparación. Aunque tener un buen nivel en armonía contribuye positivamente a cualquiera de las dos alternativas, estos estereotipos no deben ser considerados a la hora de elegir itinerario. ¿Qué itinerario debo elegir, si no quiero seguir mis estudios? Cualquiera, pero teniendo en cuenta entonces, cómo se desarrolla el trabajo de las diferentes asignaturas. Si puedo dedicar tiempo regularmente, pero tengo problemas puntualmente para atender momentos de acumulación de exámenes, composición podría ser una alternativa favorable, porque los trabajos se pueden realizar con mucha flexibilidad. Si por el contrario, el problema es que solo se puede dedicar al conservatorio tiempo de manera intermitente, composición no sería una buena elección. También debe tenerse en cuenta, qué tipo de estudio nos llama más la atención, pero por regla general, la elección más prudente es el itinerario de análisis. ¿Hay diferencias de horario entre itinerarios? Sí, en ciertos casos. Hay un documento que se puede consultar al respecto. En las especialidades sinfónicas, cuerda frotada, viento y percusión, hay media hora más en la modalidad teórica que en la instrumental. También hay diferencias de horario entre diferentes especialidades. Las especialidades sinfónicas tienen algo más horario que las demás. Espera que esta guía sea de utilidad para elegir el itinerario adecuado a cada caso.